Egbe Ochun Di Orunmila. ¿Qué es el respeto en el concepto de Ifá? El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce atención, consideración, y originalmente significaba mirar de nuevo. De allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano que nos marca Ifá, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad. Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás. En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas y a garantizar una sana convivencia. Muchas religiones, de hecho, abordan la cuestión del respeto hacia los demás porque es una de las reglas esenciales para tener una relación sana con el prójimo. En la mayoría de los odus de Ifá, Orunmila nos enseña cómo se debe de conllevar este sentimiento, apoyándose en los preceptos marcados por Olodumare. Odu Ifá Ogbe Ika. Las personas respetuosas destacan por su actitud y forma de actuar. El respeto es uno de los valores más importantes que existe en diversas culturas porque permite la interacción social, así como aceptar las diferencias y necesidades de quienes nos rodean. El respeto debe ser un acto recíprocamente los individuos y una postura de tolerancia. Escuchar y compartir ideas, sentimientos o acuerdos es una manera de apreciar, acatar y considerar a la otra persona o entorno. Odufa Ogbejuno. Respeto a uno mismo. Para que otros nos respeten como personas, primero debemos respetarnos a nosotros mismos como individuos y aceptar y respetar nuestras creencias, diferencias y valores bajo las cuales actuamos cada día en el entorno que nos rodea. Odufa Ogbemeyi. Respeto al prójimo. La diversidad de pensamiento y de culturas no debe ser una barrera entre los individuos. Todos debemos respetarnos y comprender que tenemos derechos y deberes que nos identifican como ciudadanos por igual. Odufa Ogbealara. Respeto a la familia. La familia es una de las organizaciones más importantes de toda sociedad porque cumple con la función de enseñar y fundamentar los valores humanos. Por tanto, se debe respetar a todos los integrantes de la familia, escuchar con atención los consejos de los mayores, ser agradecidos y atentos con cada uno de nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos y demás familiares. Odufa Ogbeate. Respeto a la naturaleza. Los seres vivos, humanos, animales, plantas, formamos una cadena en la que todas las partes se encuentran engranadas para que exista la vida en el planeta Tierra. En consecuencia, los seres humanos debemos actuar y hacer uso sustentable de los recursos naturales a fin de disminuir los efectos negativos de nuestros actos al resto de los seres vivos, de los cuales dependemos para sobrevivir. Odufa Oyekumeyi. Respeto a la vida. Todas las personas debemos respetar y cuidar las diferentes formas de vida tanto humana
como natural que existen. Atentar o poner en peligro la vida de otros seres es un acto grave de irrespeto. Odufa y Woriwofum. Respeto a los mayores. Las personas de mayor edad deben ser tratadas con respeto y amabilidad. Es un gesto de educación e incluso de cariño hacia esas personas que en muchas ocasiones necesitan de ayuda o compañía. Odufa Ogundameyi. Respeto a los niños. Las personas adultas deben resguardar el cuidado y educación de los más pequeños de la casa. La infancia es una etapa del ser humano que debe ser respetada en cada niño. Forma parte del crecimiento personal y fundamenta las bases de la persona que será en la etapa de la adultez. Odufa Irete Oshe. Respeto a la diversidad. Se debe fundamentar entre las personas el respeto a la diversidad del pensamiento, de opiniones, de creencias religiosas, orientaciones políticas, entre muchas otras acciones que nos diferencian como individuos y sociedades sin respetar o desvalorizar a los demás. Odufa y Woriogbe. Respeto a la libertad. Todas las personas tienen el derecho de actuar y expresarse libremente sus sentimientos y opiniones, siempre y cuando se respeten a quienes le rodean y el entorno donde se encuentren. Odufa Okanranmeyi. Respeto religioso. En cada país existen numerosas organizaciones religiosas que se diferencian unas de otras por sus fundamentos éticos, morales y políticos. Es decir, existen diversas orientaciones religiosas entre los ciudadanos, las cuales se deben respetar más allá de que entre personas no se compartan posturas ni opiniones. Como podemos ver, son muchos los Odufa que nos hablan de las variadas formas de conllevar el respeto. Espero que podamos seguir el ejemplo dado por Orunmila e Ifa para una mejor armonía entre todos nosotros que somos Olorisha. Awoni Orunmila Obeka, Ochuni Inola Ifala de. Con la colaboración de Omo Ochosi, Oyeko Nogunda, Odelo Mío, Fernando Lazos, Olo Ochun, Ochumbilli, Angélica Dávila. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.